Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a platicar acerca de las mediciones eléctricas, para lo cual es necesario que definamos primeramente qué es la electricidad. Recordemos por un momento que el universo está formado de materia y energía. La materia, a su vez, está constituida por átomos de distinta naturaleza. Cada uno de esos átomos está formado por tres partículas distintas. Los electrones con una carga negativa de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios y una masa de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos se encuentran girando en orbitales definidos alrededor del núcleo atómico. En el núcleo atómico a su vez encontramos dos partículas distintas, los protones con la misma carga que los electrones pero con polaridad positiva y una masa de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos, y los neutrones sin carga eléctrica y la misma masa que los protones. La interacción entre protones y neutrones es del ámbito de la física nuclear, y la energía que permite que esas partículas positivas coexistan en un espacio tan pequeño como el núcleo atómico junto con los neutrones es la misma energía que se libera en las plantas nucleares. De aquí que entonces podemos decir que la electricidad es una forma de energía producida por la interacción de las cargas eléctricas de los electrones. Por lo tanto, puede ser convertida en luz, calor, sonido o magnetismo. La palabra electricidad proviene de la raíz latina electrum y a su vez del griego electron, que significa ámbar. Por lo tanto, la carga eléctrica entonces es una propiedad de las partículas subatómicas que se manifiesta como la fuerza de atracción o repulsión de las mismas en los campos electromagnéticos. Y la corriente eléctrica entonces es el flujo de las cargas eléctricas a través de un material conductor. Por lo tanto, podemos decir que los átomos se encuentran perfectamente equilibrados eléctricamente en sus cargas positivas y negativas. Si esto es así, y los átomos solamente se pueden mover en orbitales definidos, ¿cómo es posible entonces que exista la corriente eléctrica? Para esto, es necesario que entendamos qué es un portador de carga. Y el primer tipo de portador es el electrón. Los electrones, particularmente los ubicados en los orbitales energéticos superiores, se encuentran en una condición tal que no les es difícil poder saltar de electrón a electrón. Particularmente en el caso de los metales, encontramos una gran cantidad de electrones libres dispuestos para poder abandonar los orbitales de sus átomos. A estos electrones en los metales se les conoce como electrones libres o como la nube electrónica. Así que con un diferencial de potencial es posible hacer que estos electrones se muevan entre átomo y átomo en una dirección definida por la polaridad del circuito. El segundo tipo de portador son los iones positivos o iones negativos, los cuales no son otra cosa que átomos donde por el excedente o la carencia de electrones estos se polarizan formando iones positivos y iones negativos. Los iones positivos son aquellos donde el número de protones es mayor que el número de electrones, y los iones negativos son aquellos donde el número de electrones es mayor que el número de protones. Así que las cargas eléctricas se van a mover junto con las partículas, con los átomos, de manera entonces que la corriente eléctrica está definida por el movimiento de los átomos polarizados. Este mecanismo es muy útil en los sistemas de almacenamiento de energía, como las baterías, por ejemplo. Existen dos tipos de flujos eléctricos o de corrientes eléctricas, el flujo continuo y el flujo alterno, la corriente directa y la corriente alterna. En el caso de la corriente directa, los electrones son atraídos por una polaridad que nunca cambia, por lo que la energía se transmite en una sola dirección en el conductor. De aquí que cuando se aplica el diferencial de potencial, los electrones se desplazan desde un lado a otro del conductor. Esto genera un problema significativo cuando las distancias que recorren los electrones son muy grandes. Entonces la potencia eléctrica se ve castigada severamente.
Por esa razón, los sistemas que utilizan corriente eléctrica continua son sistemas que no exhiben grandes distancias para recorrer. En el caso de la corriente alterna, podemos apreciar que la polaridad de los circuitos cambia con el tiempo, de manera que en un ciclo completo de operación se presenta tanto una polaridad positiva como una polaridad negativa, por lo que los electrones experimentan una atracción y una repulsión, es decir, un avance y un retroceso por cada ciclo de operación. En este caso se puede ver, por ejemplo, que existe un momento en el que la polaridad positiva arrastra a los electrones hacia un lado del circuito y en otro momento del ciclo los arrastra en sentido contrario. Este es el caso del suministro eléctrico que nos da Comisión Federal de Electricidad con una frecuencia de 60 ciclos por segundo, 60 Hz. Por lo tanto, las distancias que recorren los electrones son extremadamente cortas, requiriéndose por lo tanto menores voltajes de transmisión de potencia y una pérdida de potencia significativamente baja. Las magnitudes de interés para la metrología en cuanto a sistemas eléctricos son principalmente el diferencial de potencial, conocido también como tensión eléctrica o voltaje. Es una magnitud física que se cuantifica por la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos y se mide en volts. En el caso de la corriente continua, se dice que lo que se aplica es un diferencial de potencial, y en los sistemas de corriente alterna lo que se aplica es una fuerza electromotriz por la naturaleza de generación de la electricidad. La segunda magnitud a medir o de interés a medir en metrología eléctrica es la intensidad de corriente, en este caso el amperaje, el cual es equivalente a las cargas eléctricas que se mueven por unidad de tiempo en un circuito. Estas se miden en amperes y los amperes son unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades. Recibieron ese nombre en honor al físico matemático francés André Marie Ampère. Así que un ampere se define como un coulomb sobre segundo. La tercera magnitud de importancia en la metrología eléctrica es la resistencia eléctrica, la cual se denomina debido a la oposición al flujo de la corriente eléctrica que manifiestan los conductores. Se mide en ohms y se representa con la letra mayúscula R. Los conductores presentan un fenómeno de resistividad inherente a la naturaleza del material. Por lo tanto, se dice que la resistencia eléctrica va a incrementarse en la medida que se incrementa la longitud de los conductores y se va a reducir en la medida que aumente el área de sección transversal de los mismos. Por lo tanto, la resistencia es sensible a la resistividad del material, la longitud del conductor, el área de sección e incluso a la temperatura a la cual se encuentra el conductor. Estas tres magnitudes se relacionan entre sí mediante la ley de Ohm, la cual expresa que la intensidad de corriente es directamente proporcional a la fuerza electromotriz, es decir, el voltaje, que se encuentra en el circuito e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Así que esta es la expresión con la cual representamos la ley de Ohm. De aquí que la potencia eléctrica puede ser definida como el producto del voltaje por la intensidad. Así que un watt de potencia es igual al producto de un volt por un ampere. Así que esto no significa que no haya más magnitudes por medir en el ámbito de la electricidad. Lo único que significa es que estas son las tres mediciones fundamentales. Hasta luego. Bye.